The Falkland Islands, las Malvinas, como las conocemos en Uruguay. Un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur a unos 500 kilómetros de la costa de Sudamérica. Un territorio marcado por su geografía aislada, su clima duro y entornos naturales espectaculares. El motivo de mi visita a este lugar es compartir mi experiencia sobre el presente de un sitio muy particular, del que por lo general, al menos en Uruguay, solo conocemos lo vinculado a la guerra de 1982, y que sin embargo es bastante más importante que ese capítulo de la historia. Hoy emprendo uno de los viajes más interesantes que he realizado, para mostrarles el pasado y presente de este conjunto de islas. El viaje desde Uruguay se realiza vía Santiago de Chile, con 2 escalas posteriores a la capital chilena, Punta Arenas y Río Gallegos, en el sur de Argentina, para luego emprender el cruce del océano hasta nuestro destino final, que es la ciudad de Stanley. Stanley es la capital y el lugar donde vive más del 90% de la población civil, que según las cifras oficiales es de aproximadamente 3.500 personas. A esto se le suman 1.500 soldados en la base militar donde se encuentra el aeropuerto. La primera impresión al llegar es de amplitud en el paisaje, que se interrumpe exclusivamente por el casco urbano de una ciudad con rasgos típicos de la vieja Europa, tanto en la arquitectura como en la prolijidad de los espacios públicos. Personalmente crecí con una imagen satelital de este lugar que da la impresión que se trata de 2 islas. Pero eso es solo la apariencia, porque este archipiélago, además de esas 2 islas principales, está compuesto por más de 700 islas e islotes. Uno de los primeros aspectos que llama la atención es la ausencia de árboles. Salvo en lugares puntuales, el paisaje es plano y sin vegetación de altura, lo que está muy relacionado a los fuertes vientos constantes. Lo que sí hay son especies de aves y fauna marina, que han encontrado desde siempre en este lugar remoto el espacio ideal como para habitar y prolongar sus diferentes especies. Pingüinos, elefantes marinos, ballenas y aves tienen colonias muy numerosas en varias islas. Espacios que cuentan con vigilancia y protección del gobierno local para garantizar la protección animal y ambiental. En muchos de los lugares habitados por fauna autóctona, hoy se ve una interacción que viene de siglos a esta parte, entre los animales naturales de las islas y el humano, junto a las especies que ha ido introduciendo a lo largo del tiempo, como por ejemplo las ovejas, que es un ejemplar muy importante en la actividad productiva del sector y que además conviven sin ningún inconveniente con los pingüinos. Dentro de las actividades económicas se destaca la industria pesquera. También hay una incidencia importante de la ocupación en el sector público. Hay que tener en cuenta que todos los servicios están a cargo del Estado: salud, educación, seguridad, etc. Y de a poco el turismo empieza a ganar espacio en la economía local, principalmente en la actividad que involucra a los cruceros, que durante la temporada de verano hacen escala aquí como parte de su ruta antártica. O sea, ahora la cantidad de barcos que tenemos turistas grandes, barcos grandes, ¿cierto?, de 1.000, 1.500 personas, es mucho más que hace 20 años atrás.
Entonces sí, ha habido un crecimiento también de la gente que llega todos los sábados en el LATAM, y no solamente en el LATAM. Nosotros tenemos la conexión, ¿cierto?, con el barco con el avión de los militares, ¿cierto?, el Airbridge, que llega 2 veces a la semana, que también llega mucho turista europeo. La oferta hotelera no es demasiado amplia, pero cubre las necesidades de la demanda. El nivel es muy bueno y está basada en el confort y la calidad en la gastronomía. Esto se extiende a las diferentes propuestas para comer en la ciudad. En lo que al turismo respecta, los atractivos más importantes son los espacios de naturaleza, a los que los cruceristas pueden acceder mediante los tours contratados. En algunos casos, en actividades que llevan todo el día, y en otros más cercanos y accesibles, como por ejemplo algunas pingüineras a pocos kilómetros de Stanley, donde la arena blanca de las playas contrasta con los nidos en la parte de vegetación en esa zona de la costa. Sin duda, los pingüinos son los reyes del lugar. Por eso se han dispuesto senderos claramente delimitados para que la gente no pise en los lugares donde ellos anidan. La importancia del respeto y el cuidado que hay que tener, ¿no? Ellos están contra el sendero. Mientras no se los moleste, van a seguir anidando en lugares como este, por ejemplo. Miren. Totalmente al lado del sendero. Y ahí están, forman parte de un paisaje increíble que hay en estas islas, y que obviamente, bueno, es el gran valor que tiene este espacio como área natural, ¿no? La arena blanca de estas playas contrasta bastante con el otro espacio que se ha transformado en un ícono de la geografía isleña. Por eso ahora, junto a Gonzalo, de la agencia Falkland Islands Tour and Travel, nos dirigimos a lo que localmente se denomina como Stone Runs, y que a simple vista se ven como extensos ríos de piedra. Esta formación geológica es de gran valor, no solo por tener la apariencia de ríos de roca bajando por la ladera de los cerros, sino porque esta formación es muy poco común en el planeta. Su forma está relacionada al desplazamiento de los glaciares que cubrían la superficie hace unos 20.000 años. Cuando la masa de hielo se fue retirando hacia el océano, fue arrastrando las rocas que estaban debajo, rompiéndolas según la forma del glaciar, dándole hasta el día de hoy el aspecto con el que lo vemos. Esta particularidad del paisaje ha sido escenario de trabajos científicos, ya que se da en un mismo lugar la unión de rocas con procesos de diferentes periodos naturales del planeta, rocas de millones de años de antigüedad y el desplazamiento de los glaciares bastante más cercano en el tiempo. La ausencia de árboles es prácticamente en toda la superficie de las islas. La vegetación es escasa, pero la naturaleza siempre es generosa. Por eso, incluso en condiciones tan duras en materia de clima, algunas especies lograron desarrollarse, incluso dar fruta. En determinada época del año se ven a muchos habitantes de la ciudad venir a recoger una especie de frutilla pequeña, bastante sabrosa, con las que luego se elaboran mermeladas y jaleas. La ciudad de Stanley es como un gran museo, entre otras cosas por esa arquitectura particular que le da un aspecto muy lindo. La zona cercana al puerto donde desembarcan los pasajeros de los cruceros es un paseo que tiene algunos atractivos, como por ejemplo el museo, donde se muestra el proceso de ocupación humana de las islas, destacando la importancia que tuvo la navegación desde siempre para la llegada de las primeras personas que pisaron las islas y posteriormente
para quienes fueron desarrollando las comunidades. En ese sentido, la historia indica que los franceses fueron los primeros en armar una comunidad aquí. De ahí en más, los imperios europeos fueron sucediéndose en la soberanía del archipiélago. El museo, además de un paseo, me sirvió para confirmar que no fue nada sencilla la vida para las primeras familias que se radicaron en las islas. El clima, el viento, lo aislado del resto del mundo está reflejado en este espacio. Familias que encontraron, a través de la cría de ovejas y la pesca, las principales fuentes de sustento. Otro aspecto que se aprecia claramente es la igualdad de condiciones de quienes viven y trabajan, sean hombres o mujeres. Aquí las tareas se han realizado desde siempre a la par. Aquí las mujeres hacen de todo. La verdad es que a mí una de las cosas que me llamó más la atención cuando yo recién llegué, te estoy hablando hace muchos años atrás, fue que la mujer isleña hacía de todo, desde el trabajo del campo hasta manejar un camión. Tú de repente ves mujeres, no de repente, todo el tiempo. Entonces ese tema de tanto hombre y mujer no veo gran diferencia yo en realidad. Mi marido trabaja en el tema pesquero. Yo trabajo para el gobierno en la parte de salud y sí, es como en todos lados, pero aquí el tema de entre tanto hombre y mujer, yo por lo menos no lo siento. Las mujeres pueden hacer el trabajo que hacen los hombres perfectamente. Y obviamente que la comunicación siempre ha sido fundamental para el ser humano, sin importar dónde esté, pero cuando estamos hablando de comunidades tan apartadas como las que vivían originalmente en estas islas, obviamente esto se transformaba en una herramienta fundamental para seguir en contacto con el resto del mundo. Estamos hablando de que eran lugares donde llegaban barcos cada tanto y eso, bueno, era la forma también en la que se comunicaban, pero tener medios para una comunicación un poco más fluida era determinante para el desarrollo de la comunidad, para la vida, para la comodidad. Y en este caso, bueno, estamos en una sala de este museo que muestra las diferentes etapas y las diferentes herramientas que se utilizaron justamente para la comunicación. Bueno, estas pacheras son conocidas en Uruguay porque también eran utilizadas por Antel a la hora de brindar este servicio. Originalmente también en Montevideo, pero luego se mantuvo mucho más tiempo todavía en el interior, ¿no? Donde la telefonista iba, bueno, utilizando justamente las conexiones para conectar a los diferentes usuarios que se iban comunicando, que solicitaban justamente la comunicación. Es una parte de la historia sumamente interesante que aquí se revaloriza no solo los equipos que se utilizaban, sino también a las personas que brindaron este servicio durante mucho tiempo. Antes de 1982, el vínculo entre esta comunidad y Uruguay era muy cercano. Muchos gauchos uruguayos, al igual que argentinos, fueron a trabajar y a vivir en el campo. Por eso hay muchas costumbres en la zona de trabajo rural directamente vinculadas al Río de la Plata. Palabras o formas de trabajar con los animales que se mantienen hasta el día de hoy. Y si bien las relaciones con Argentina obviamente se interrumpieron abruptamente después del conflicto, en el caso de nuestro país ese vínculo se mantiene. Por eso en los supermercados encontramos varios productos uruguayos. Por aspectos que les comenté, en las islas es imposible producir demasiados alimentos. Eso hace que todo llegue por barcos, incluyendo la fruta y la verdura. Son justamente estos alimentos frescos los más costosos dentro del surtido. Un kilo de tomate puede salir unos $10 aproximadamente, o un kilo de naranjas, $12,50. También tengo que mencionar que el ingreso mensual por persona es muy bueno, lo que hace que la calidad de vida de quienes viven aquí sea más que aceptable. Por eso, pese a lo apartado de este lugar del resto del mundo, hay un sentido de pertenencia muy fuerte, principalmente de quienes han nacido en las islas. La vida aquí es fácil, es súper fácil. No tengo que manejar 1 hora para ir al trabajo y sí me gusta, me encanta porque es tranquilo. Sí, yo nací en la isla
Mi mamá es chilena, de Punta Arenas, y mi papá es de la isla. Entonces, mi español no es perfecto, pero yo viví en la isla para 16 años y después yo fui a Inglaterra para estudiar. Viví en Inglaterra para 11 años y después en 2025 volví a la isla para vivir. Bueno, y acá cada paso que uno va dando se va encontrando con ese vínculo que hay entre Uruguay y las islas. En esta cafetería que hay en la zona del museo me encuentro con que el cartel de la oferta gastronómica del lugar, bueno, proviene de Uruguay, ¿no? Estamos hablando que no son productos típicos, obviamente, de nuestra gastronomía. No hay tortas fritas ni pasteles, pero sí hay mano de obra uruguaya para poder generar estos productos que llegan congelados, obviamente, a la isla y luego se comercializan aquí en esta cafetería. Bueno, otra demostración de que hay un vínculo muy cercano también entre nuestro país y las costumbres locales y la forma de vida de los habitantes de las islas. Un aspecto no menos importante en un lugar apartado y con una comunidad pequeña es la educación. En la isla, los jóvenes pueden estudiar hasta lo que en Uruguay denominamos liceo. Luego, quienes quieran seguir formándose podrán viajar a Inglaterra, con apoyo económico del gobierno que solventa los gastos. Algo que genera una mezcla de sensaciones. Por un lado, las familias no tienen que preocuparse de los costos educativos de la formación terciaria. Pero para que eso suceda, sí o sí, los estudiantes deben viajar muy lejos. Y eso es algo que no todos están dispuestos a hacer. Es como mitad. Entonces, hay jóvenes aquí que prefieren quedar en la isla porque trabajan en el campo o le gustan hacer ese tipo de cosas. No quieren ir a Inglaterra, no quieren salir de la isla y está bien también. Pero yo quería hacer algo más. Entonces, mi mamá me dijo que tú tienes que ir a Inglaterra porque tú tienes que estudiar y hacer algo en tu vida. Sí, es difícil porque si tú quieres venir o volver a la isla, si tú extrañas a tu familia, no puedes volver a tu casa en como 5 minutos, 1 hora, algo, es un viaje largo. Pero también si tú quieres estudiar, tú tienes que quedar ahí. Un hijo ya mío se fue hace 11 años atrás a estudiar, no ha vuelto todavía. Y mi hija, que va a cumplir 16 años ahora, ella se va este año. Mi hija quiere seguir estudiando, así que se va a ir a estudiar a Inglaterra y se va internada en realidad. Y esa es la parte difícil. Aquí los padres de niños pequeños, ¿cierto? Crecen sabiendo que si quieren estudiar, tienen que irse. No deja de ser difícil, siempre es difícil cuando eso sucede. Pero eso es lo que pasa y lo que a nosotros nos ha tocado vivir y nos va a volver a tocar vivir con mi marido ahora que se va la hija. Así que sí. Independientemente de lo difícil que es para cada joven tener que irse tan lejos de su hogar a estudiar una carrera o un oficio, se valora mucho en la sociedad isleña el hecho de que muchos eligen regresar y poner en práctica lo que aprendieron en un lugar que necesita mano de obra calificada en todos los rubros. Para mí, para una mujer, yo pienso que es importante para ir a estudiar, para que tú puedes traer ese tipo de trabajo a la isla. Por ejemplo, yo soy un fisioterapeuta, y eso es algo que la isla necesitan. El hecho de que esta sea una comunidad de poco más de 3.000 personas hace que en los centros de estudios los docentes puedan tener un trato más personalizado con los alumnos, favoreciendo así no solo el aprendizaje en cada materia, sino también en los aspectos humanos. Una situación que en salones de clases superpoblados en cualquier ciudad es cada vez más difícil. Yo creo que esos valores tienen que ser enseñados en casa. Y lamentablemente lo que yo he visto en España y en el Reino Unido es que muchas veces las familias van tan al límite que muchas veces no hay tiempo para pasar tiempo con sus propios hijos, ¿no? Cuando tienes al
a los dos padres trabajando simplemente para subsistir. Ese tiempo de calidad que permite a los niños poder desarrollarse muchas veces no ocurre, ¿no? Aquí tenemos la suerte de trabajar de manera conjunta. Creo que el triángulo es familia, instituto, alumno, y cuando el alumno recibe los mismos mensajes, tanto en casa como en el centro, las cosas van mucho mejor. Evidentemente trabajamos con gente joven, va a haber días buenos, días malos, va a haber ups and downs, y sabemos que todo el mundo tiene derecho a cometer errores, ¿no? Pero cuando el mensaje es el mismo y cuando las expectativas son altas, pues las cosas son más fáciles. Esta visita la estoy haciendo junto a un grupo de colegas de otros países que mediante las respectivas embajadas británicas generaron la posibilidad. Por eso, además de visitar lugares de interés, también se realizan reuniones con autoridades locales para conocer detalles de la actualidad gubernamental y social. En ese sentido, se destaca que la isla tiene un gobierno autónomo con un representante del Reino Unido, que tiene la figura de jefe, y 8 representantes electos cada 4 años por la población, que forman una comisión que se encarga de las leyes locales y la administración. Cabe destacar que en las islas no hay partidos políticos. Si bien la población civil es de 3.500 personas, hay un dato muy llamativo dentro de esa cifra, ya que actualmente se estima que hay más de 70 nacionalidades diferentes viviendo y trabajando. Una diversidad de nacionalidades que se asemeja a ciudades como Nueva York, por ejemplo. Vivir en un lugar como esta ciudad tiene muchas ventajas, pero no es para cualquiera, sobre todo por lo apartado que está. Eso sí, muchos de los que han llegado a trabajar temporalmente no solo terminaron quedándose en la isla, sino que terminaron sintiéndola como propia, pese a la distancia con sus lugares de origen. Siempre hay un amor visceral a tu tierra, ¿no? Siempre hay un vínculo hacia tu tierra. Pero creo que aquí, no sé, después de haber visto alumnos que les he enseñado desde año 7 hasta año 11 y ver que cuando vuelven en Navidad vienen a verte, oye señor, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? No, va todo muy bien, pero mira, echaba de menos esto, y te muestran el mar. Cuando tú sientes que perteneces a algo mayor que tú, creo que la vida tiene un mayor sentido. A día de hoy lo que me cuesta verme me cuesta imaginarme en España. Yo hace muchos años que no estoy en España trabajando. Me acostumbré a la calma, a la tranquilidad, a ir por la calle tranquilo, a ver el mar continuamente. Creo que muchas veces vamos buscando cosas en la vida, y creo que es la vida quien te pone en el lugar que realmente necesitas, no en el que tú crees que tienes que estar. Cuando surgió la posibilidad de venir a estas islas, no sabía muy bien con lo que me iba a encontrar. Y la verdad es que mi experiencia fue muy enriquecedora. En lo personal, poco sabía de este lugar más allá del enfrentamiento armado que tanto dolor causó a miles de personas de las 2 nacionalidades que se enfrentaron. Hoy puedo decirles que además de una pequeña comunidad muy arraigada al lugar, hay espacios de naturaleza que para quienes amamos las expresiones naturales del planeta, justifican plenamente haber llegado hasta aquí.